La biblioteca de Nag Hammadi representa uno de los descubrimientos arqueológicos más revolucionarios del siglo XX. Desenterrada en 1945 cerca de la ciudad de Nag Hammadi, en el Alto Egipto, esta colección de manuscritos antiguos ha iluminado el panorama religioso del cristianismo primitivo. La biblioteca comprende 12 códices de papiro encuadernados en cuero y fragmentos de un XIII. Escritos en copto, estos textos datan de los siglos III y IV después de Cristo y revelan enseñanzas y narraciones que desafían la historia religiosa convencional. Mientras que los rollos del Mar Muerto han capturado la imaginación del público, la biblioteca de Nag Hammadi es igual de importante, ofreciendo perspectivas únicas sobre las antiguas creencias gnósticas. Estos textos brindan una visión excepcional de los debates espirituales y filosóficos de las primeras comunidades cristianas. Su descubrimiento ha reformado nuestra comprensión de la diversidad religiosa en los años formativos del cristianismo, lo que ha llevado a los académicos a repensar las narrativas establecidas. La importancia de la biblioteca de Nag Hammadi se extiende más allá de los estudios religiosos. Ha influenciado campos como la filosofía, la historia e incluso la literatura. Al revelar cristianismos alternativos, ofrece nuevas perspectivas sobre la tolerancia y la diversidad religiosa. Además, los textos han despertado interés en las tradiciones místicas y esotéricas que finalmente fueron marginadas por el cristianismo ortodoxo. La historia de la biblioteca de Nag Hammadi no se trata solo de los textos en sí, sino también del viaje de su descubrimiento. Es una historia de casualidad y curiosidad que condujo a la revelación del conocimiento oculto. A medida que profundizamos en esta narrativa, nos encontramos con la riqueza del pensamiento cristiano primitivo y el misterio perdurable de las doctrinas perdidas. El descubrimiento de la biblioteca de Nag Hammadi está envuelto en una atmósfera de misterio y aventura. Comenzó en diciembre de 1945, cuando un grupo de agricultores locales se topó con un tesoro escondido de textos antiguos. Muhammad Ali al-Samman y sus hermanos estaban excavando en busca de Sabak, un fertilizante natural cerca de la montaña Jabal al-Tarif, cuando desenterraron una jarra de cerámica sellada. Inicialmente, recelosos de liberar un jinn o espíritu, finalmente rompieron la jarra, revelando su precioso contenido. Dentro de la jarra había 12 códices encuadernados en cuero y fragmentos de un XIII, un hallazgo que revolucionaría el estudio del cristianismo primitivo. Muhammad Ali llevó uno de los códices a un sacerdote local, quien rápidamente se dio cuenta de su importancia potencial. A partir de ahí, los textos llegaron a manos de académicos en el Cairo, lo que despertó un amplio interés académico. El Museo Copto del Cairo se convertiría finalmente en el custodio de estos valiosos manuscritos. Este descubrimiento fortuito ocurrió en un momento crucial de la historia. Tras la Segunda Guerra Mundial, los académicos estaban ansiosos por explorar nuevas fuentes de conocimiento, desafiando los paradigmas existentes. Los textos de Nag Hammadi ofrecieron una nueva perspectiva sobre el desarrollo del pensamiento cristiano, destacando la diversidad de creencias que alguna vez prosperaron dentro de las primeras comunidades cristianas. El contexto histórico del hallazgo es crucial para comprender su impacto. En un momento en que se cuestionaba la ortodoxia religiosa, la biblioteca de Nag Hammadi proporcionó evidencia de un rico tapiz de creencias y prácticas que se habían olvidado en gran medida. Abrió nuevas vías para la investigación y el diálogo, invitando a los académicos a reexaminar los fundamentos de la historia cristiana. La biblioteca de Nag Hammadi es un tesoro de escritos diversos que presenta 52 tratados, en su mayoría gnósticos, que profundizan en temas de espiritualidad, cosmología y teología. Estos manuscritos son un testimonio de la rica variedad de pensamiento religioso que existió en la historia cristiana primitiva. Si bien muchos de los textos comparten temas comunes, cada uno ofrece una perspectiva única sobre la búsqueda del conocimiento divino y la salvación. Entre los textos más intrigantes se encuentran 3 obras del Corpus Hermeticum, influyentes en el desarrollo del hermetismo, una tradición filosófica centrada en la búsqueda de la sabiduría divina. Además, la biblioteca contiene una traducción parcial de la República de Platón, que combina la filosofía clásica con la perspicacia espiritual.
Esta mezcla ecléctica de escritos subraya la naturaleza sincrética del pensamiento religioso y filosófico de la época. Los códices también incluyen varios evangelios apócrifos que proporcionan interpretaciones alternativas de las enseñanzas de Jesús. Estos textos, que no están incluidos en la Biblia canónica, ofrecen información sobre las lecciones espirituales y morales que resonaron en diferentes comunidades cristianas. El Evangelio de la Verdad, por ejemplo, presenta un tratado teológico que desafía las opiniones ortodoxas sobre la creación y la salvación. El descubrimiento de estos textos ha reformado nuestra comprensión de la literatura cristiana primitiva. Al revelar narraciones y doctrinas previamente desconocidas, la biblioteca de Nag Hammadi ha ampliado el alcance de los estudios bíblicos, invitando a los académicos a explorar las complejidades del pensamiento cristiano primitivo. Sirve como un poderoso recordatorio de la diversidad y riqueza de la expresión religiosa que existió en la antigüedad. Entre los numerosos textos encontrados en la biblioteca de Nag Hammadi, el Evangelio de Tomás se destaca como uno de los más significativos. A diferencia de los evangelios narrativos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el Evangelio de Tomás es una colección de 114 dichos atribuidos a Jesús. Estos dichos, muchos de los cuales no se encuentran en los evangelios canónicos, ofrecen una perspectiva distinta sobre sus enseñanzas, enfatizando la comprensión directa y personal de las verdades espirituales. El Evangelio de Felipe es otro texto notable de la biblioteca, que proporciona información sobre la teología sacramental cristiana primitiva. Discute rituales como el bautismo y la Eucaristía, ofreciendo interpretaciones alternativas que divergen de la doctrina cristiana dominante. El apócrifo de Juan, mientras tanto, presenta un diálogo revelador entre Jesús y Juan, explorando temas cosmológicos complejos y la naturaleza del conocimiento divino. El Apocalipsis de Adán agrega otra capa a nuestra comprensión de la escatología cristiana primitiva. Este apocalipsis gnóstico describe visiones del fin de los tiempos, reflejando las diversas creencias escatológicas que existían entre los primeros grupos cristianos. Del mismo modo, los Hechos de Pedro y los 12 apóstoles ofrecen una narración apócrifa que amplía las aventuras y enseñanzas de los discípulos de Jesús. Estos textos, en conjunto, pintan un cuadro de vibrante diversidad teológica en el cristianismo primitivo. Desafían las narrativas convencionales e invitan a los lectores a explorar las creencias y prácticas matizadas que caracterizaron a la Iglesia primitiva. La biblioteca de Nag Hammadi sirve así como un recurso crucial para aquellos que buscan comprender la naturaleza multifacética del pensamiento cristiano primitivo. Sección 5. Creencias y prácticas gnósticas. Un tema central de la biblioteca de Nag Hammadi es el gnosticismo, un movimiento religioso que enfatizaba el conocimiento esotérico o gnosis como el camino a la salvación. Los gnósticos creían en una cosmología dualista, donde un Dios supremo e incognoscible existía más allá del mundo material imperfecto, creado por una deidad menor conocida como el demiurgo. Este sistema de creencias se refleja en muchos de los textos que destacan la importancia de la iluminación interior y el despertar espiritual. La cosmovisión gnóstica era distinta de la del cristianismo ortodoxo, que se centraba en la resurrección física de Jesús y la adhesión a las doctrinas establecidas. En cambio, los gnósticos valoraban las experiencias personales y místicas y veían la salvación como un proceso de autodescubrimiento y ascenso espiritual. Los textos de Nag Hammadi revelan una cosmología compleja, donde el mundo material se ve como una prisión para el alma, y la liberación llega a través del conocimiento de los orígenes divinos de uno. Las prácticas dentro de las comunidades gnósticas eran igualmente diversas, a menudo involucrando rituales y enseñanzas que se mantenían en secreto para los forasteros. El Evangelio de Felipe, por ejemplo, hace referencia a ritos sagrados que acompañan la transformación espiritual, lo que sugiere una rica tradición de prácticas sacramentales. Estos textos también exploran temas de género y sexualidad, presentando puntos de vista alternativos sobre los roles de hombres y mujeres dentro de las comunidades espirituales. Las ideas obtenidas de la biblioteca de Nag Hammadi han desafiado a los académicos a reconsiderar la naturaleza de la diversidad cristiana primitiva. Al descubrir las creencias y prácticas de las comunidades gnósticas,
Estos textos han ampliado nuestra comprensión del pluralismo religioso y las formas en que los primeros cristianos buscaban conectarse con lo divino. Sección 6. El impacto en los estudios del cristianismo primitivo. El descubrimiento de la biblioteca de Nag Hammadi ha tenido un profundo impacto en el estudio del cristianismo primitivo, lo que ha llevado a los académicos a reevaluar las suposiciones previas sobre el desarrollo de la doctrina cristiana. Antes de este hallazgo, gran parte de lo que se sabía sobre la diversidad cristiana primitiva provenía de los escritos de los padres de la Iglesia que buscaban refutar las creencias heréticas. Los textos de Nag Hammadi proporcionan un relato de primera mano de estas llamadas herejías, ofreciendo una narrativa alternativa a la historia del cristianismo. Una de las contribuciones más significativas de la biblioteca de Nag Hammadi es su desafío a la noción de un cristianismo primitivo, singular y unificado. En cambio, estos textos revelan un vibrante tapiz de creencias y prácticas, destacando la existencia de múltiples cristianismos durante los años formativos de la religión. Esta diversidad es evidente en la gama de ideas teológicas y filosóficas presentadas en los manuscritos, desde la cosmología gnóstica hasta interpretaciones alternativas de las enseñanzas de Jesús. Los textos también han generado debates sobre la supresión de las creencias gnósticas y el proceso por el cual ciertas doctrinas se volvieron ortodoxas. Al proporcionar evidencia de tradiciones suprimidas, la biblioteca de Nag Hammadi ha llevado a los académicos a explorar cuestiones de autoridad religiosa, ortodoxia y los mecanismos de formación del canon. Esto ha conducido a una comprensión más matizada de la dinámica de poder e influencia dentro de las primeras comunidades cristianas. El impacto de la biblioteca de Nag Hammadi se extiende más allá del ámbito académico, influyendo en las percepciones populares del cristianismo primitivo y despertando el interés en los aspectos místicos y esotéricos de la fe. Al revelar dimensiones ocultas de la historia cristiana, estos textos han contribuido a un diálogo más amplio sobre la diversidad religiosa y la complejidad de las creencias espirituales. Sección 7. Legado de los códices de Nag Hammadi. El legado de la biblioteca de Nag Hammadi es profundo y duradero, y ha reformado el estudio de la historia religiosa y ha ofrecido nuevas perspectivas sobre el panorama espiritual de la antigüedad. Su descubrimiento ha desafiado las narrativas tradicionales de la ortodoxia cristiana, enfatizando la rica diversidad de creencias que caracterizaron a las primeras comunidades cristianas. Al revelar un tesoro de textos previamente desconocidos, la biblioteca de Nag Hammadi ha ampliado nuestra comprensión de las corrientes intelectuales y espirituales que dieron forma a la Iglesia primitiva. La influencia de la biblioteca de Nag Hammadi se siente en múltiples disciplinas, desde la teología y la historia hasta la filosofía y la literatura. Los académicos se han basado en estos textos para explorar temas de misticismo, esoterismo y dualismo, revelando la compleja interacción entre el pensamiento religioso y el contexto cultural. Esto ha llevado a una comprensión más completa de las formas en que los primeros cristianos se involucraron con ideas filosóficas y teológicas, tanto dentro como fuera del marco ortodoxo emergente. El legado de los textos de Nag Hammadi también se extiende a los movimientos religiosos y espirituales contemporáneos, al destacar la diversidad y riqueza del pensamiento cristiano primitivo. Estos textos han inspirado un renovado interés en las espiritualidades alternativas y la exploración de las tradiciones esotéricas. Esto ha contribuido a una mayor apreciación del pluralismo religioso y el valor de abrazar diversas perspectivas en la búsqueda de la comprensión espiritual. A medida que continuamos estudiando e interpretando la biblioteca de Nag Hammadi, su legado sigue siendo un testimonio del misterio perdurable y la complejidad de la historia religiosa. Nos invita a cuestionar las narrativas establecidas y a buscar una comprensión más profunda de las diversas creencias que han moldeado la espiritualidad humana a lo largo de los siglos. Sección 8. Esfuerzos de preservación y ubicación actual. La preservación y el estudio de la biblioteca de Nag Hammadi han sido de suma importancia desde su descubrimiento. Los códices se encuentran en el Museo Copto del Cairo, Egipto, donde se mantienen cuidadosamente para garantizar su longevidad. Esta institución, reconocida por su extensa colección de antigüedades coptas,
ha desempeñado un papel crucial en la conservación y difusión de los textos. Los esfuerzos de preservación se han centrado en mantener la integridad física de los manuscritos, que están hechos de frágil papiro encuadernado en cuero. Estos esfuerzos han incluido almacenamiento con clima controlado, procedimientos de manejo cuidadosos y el uso de tecnología de imágenes avanzada para estudiar los textos sin causar daños. Tales medidas son esenciales para proteger los manuscritos de los estragos del tiempo y los factores ambientales. El acceso a los códices de Nag Hammadi generalmente está restringido a investigadores especializados, lo que garantiza que los textos se conserven para las futuras generaciones de académicos. Este acceso controlado permite el estudio y análisis continuos, lo que lleva a nuevas interpretaciones y conocimientos sobre la importancia de los textos. El Museo Copto continúa colaborando con académicos e instituciones internacionales, fomentando una vibrante comunidad académica dedicada a comprender estos notables documentos. La preservación y el estudio de la biblioteca de Nag Hammadi destacan la importancia de salvaguardar nuestro patrimonio cultural. Al garantizar la longevidad de estos textos antiguos, podemos continuar explorando el rico tapiz de las creencias humanas y la búsqueda perdurable del conocimiento espiritual. Sección 9. Conclusión. La importancia perdurable. La biblioteca de Nag Hammadi sigue siendo una piedra angular para el estudio del gnosticismo cristiano primitivo y la historia más amplia del cristianismo. Su descubrimiento ha enriquecido nuestra comprensión del diverso panorama religioso de los primeros siglos después de Cristo y continúa inspirando la investigación académica y el interés público. El legado perdurable de la biblioteca reside en su capacidad para desafiar y ampliar nuestras percepciones del pensamiento y la práctica cristiana primitivos. Al revelar una gran cantidad de narrativas religiosas alternativas, los textos de Nag Hammadi han llevado a los académicos a reconsiderar la naturaleza del cristianismo primitivo. Han destacado la diversidad de creencias y prácticas que existían antes del establecimiento de la doctrina ortodoxa, invitándonos a explorar las complejidades y matices de la historia religiosa. Esto ha llevado a una comprensión más inclusiva y completa del desarrollo del pensamiento cristiano. La importancia perdurable de la biblioteca de Nag Hammadi se extiende más allá del estudio académico, ofreciendo valiosas perspectivas sobre la naturaleza de la diversidad religiosa y la búsqueda de la verdad espiritual. Al desafiar las narrativas convencionales, estos textos nos animan a adoptar una perspectiva más amplia sobre la espiritualidad y a apreciar la riqueza de las creencias humanas. Sirven como un recordatorio del diálogo continuo entre la tradición y la innovación, la ortodoxia y la herejía, que ha moldeado el pensamiento religioso a lo largo de la historia. A medida que continuamos explorando los misterios de la biblioteca de Nag Hammadi, sus textos ofrecen una profunda invitación a buscar conocimiento y comprensión en nuestros propios viajes espirituales. Nos recuerdan que la búsqueda de la verdad es un esfuerzo atemporal que trasciende las fronteras del tiempo, la cultura y el credo.